Alaba, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Un saludo a todas nuestras amistades que nos ven en las redes sociales alrededor del mundo, en España. La paz de Cristo sea con ustedes. Aquellos que nos ven en Canadá, Dios les bendiga. En los Estados Unidos de Norteamérica, Dios les bendiga, Dios prospere. Dios bendiga América, porque México también es parte de América. Dios bendiga a las naciones de Centro y Suramérica, nuestros hermanos que nos ven en Chile. La paz de Cristo sea con ustedes, aquellos que están sufriendo pérdidas por las erupciones del volcán. Dios está manifestando en todas las maneras y formas. Ya los tiempos están presentes, ya los tiempos cada vez se acercan más. El Señor nos anunció que todo esto sucedería. Bien, y para continuar con la predicación de la semana pasada acerca de los falsos maestros, debemos de entender que Dios así lo pronosticó, por decirlo así. Dios así lo profetizó en su profecía. Debemos de entender qué significa la palabra de Dios, qué significa vivir bajo tiempos proféticos. Toda la existencia del mundo, la existencia desde que el mundo fue formado bajo una profecía. Dios ya sabía todo lo que iba a desencadenarse. Dios ya sabía que el hombre iba a caer en la tentación, que el hombre iba a tomar del fruto. Dios ya sabía todo. Pero lo maravilloso de la profecía es que Dios nos anticipa, repita conmigo, anticipar. Él nos anticipa las cosas que han de suceder. Y nos anticipa las cosas que han de suceder para que cuando suceda no nos caiga de extraño, ni nos asombremos, sino que Él con anticipación, como todo buen padre, le hace saber a sus hijos el mal que está por venir si ellos no hacen caso de sus advertencias, es decir, de su palabra. Por ello entendemos claramente que los falsos maestros solo se preocupan únicamente de cómo suenan las palabras. Para ellos es algo elemental y básico no ofender. Por ello muchos de ellos no le dan uso al lenguaje bíblico. No le dan uso al lenguaje bíblico, es decir, cuando hablo de lenguaje bíblico estoy diciendo que no le dan uso a la exhortación, no exhortan, a la reprensión, no reprenden, no le dan uso al lenguaje bíblico cuando entendemos claramente que la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta y penetra y cruza el tuétano y discierne palabra de Dios que es poderosa para discernir los pensamientos del corazón del hombre, sino que estas personas solamente se preocupan de cómo suenan las palabras y han tomado de ahí ocasión para ensoberbecerse, destruyéndose a sí mismos con el orgullo. En la actualidad mucha gente quiere vivir una cristiandad sin doctrina. No nos hables de doctrina. Nosotros ya no somos del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento.
No quieren saber nada de doctrina. Pues debes de saber, hermano, que no podemos tener a un Cristo sin doctrina. No podemos tener una cristiandad sin doctrina. Sino todo lo contrario, los verdaderos cristianos debemos de defender la sana doctrina. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 21 dice: a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Pero quién es Cristo? ¿No es Cristo acaso Dios? ¿O no es acaso Cristo Dios? Dice, aunque no estoy sin la ley de Cristo, es decir, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Dios, es decir, de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hay mucha gente en la actualidad que vive sin ley. Quiere vivir sin ley. Hermano, no podemos vivir sin ley. Y las consecuencias de vivir sin ley desencadenan todo tipo de malestar. Vivir sin ley trae a la vida del cristiano maldición, trae al pueblo maldición. Mire, voy a leerle unas citas bíblicas en los proverbios sabios, los proverbios capítulo 29. Proverbio capítulo 29 dice así, mire. Dice en el versículo 12, dice, si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus siervos se vuelven impios. ¿Ok? Todos sus siervos se vuelven impios. La vara de la reprensión da sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Dice, cuando aumentan los impios, aumentan las transgresiones, pero los justos verán su caída. Cuando aumentan los impios, es decir, que cuando los malos se multiplican, cuando la gente que vive sin ley se multiplica, pues aumenta también la transgresión, la maldad, la violencia. Y es lo que vivimos en la actualidad. Un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de transgresores. ¿Cómo es posible que dentro de nuestros gobiernos sea donde se fermenta la maldad, sea donde se fermenta el crimen, sea donde se esté acuñando la corrupción? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no queremos estudiar la palabra de Dios, ni queremos vivir sin ley. Anhelamos vivir fuera de la ley. No podemos vivir fuera de la ley. Tenemos que entender que debemos de sujetarnos y someternos a la ley. Si me esperas un rato, una vez, vamos a orar. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos bien. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy venimos a ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Y pedimos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar. Cambia mi mentalidad. Ya no quiero vivir igual. Ayúdame a cambiar mi estilo de vida. Porque yo confieso con mi boca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz y el que resucitó para que hoy yo tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú vengas, mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y no tenga yo que ser avergonzado y ser echado fuera de tu presencia. Ahora te pido por último, Señor, bendice mi unión con mi esposa, bendice mi relación con mi esposa. Desde este día, Señor, te hago a ti responsable de mi vida. Gobierna nuestra vida, gobierna nuestro matrimonio. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Padre, oramos por esta familia, por este matrimonio, por este varón, Señor. Oh Dios, tú puedes hacer milagros en la vida de ellos. En tus manos nos depositamos, en las manos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, amén. Nada, Dios te bendiga. Dios te bendiga.
bendiga. No dejen de venir a la iglesia, es importante venir a la iglesia. Sin la iglesia las cosas no cambian. Bien. Por ello tenemos en la actualidad tanta rebeldía, tanta gente que quiere vivir fuera de la ley. Nadie puede vivir fuera de la ley. Todos debemos de estar sujetos a la ley. Si nuestros gobernantes pudieran comprender la importancia de amar la ley, de respetar la ley, y no estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando de la ley humana. Si nosotros pudiéramos llegar a entender que fue Dios y es Dios el que ha establecido los gobiernos en la tierra, y por lo tanto es nuestro deber respetar las leyes de los gobiernos de la tierra. Pero si los primeros en respetarla fueran nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros líderes, pudiéramos entender que viviríamos en una tierra, en un mundo con mucha mayor bendición. Porque la escritura lo acabamos de leer, cuando un gobernante presta oído a palabras mentirosas, todos a su alrededor se corrompen. Y lo mismo sucede dentro de la casa de Dios. La casa de Dios no puede vivir sin ley. La casa de Dios debe de mantenerse sobre una ley. Y la doctrina de Cristo es la ley. Pero hay un mal que nos hace débiles. Hay un mal que nos está afectando. Y ese mal es la potencia del libre albedrío. Pero ¿qué es en realidad el libre albedrío? ¿Es el libre albedrío un concepto filosófico o un concepto bíblico? ¿Es el libre albedrío un concepto terrenal o espiritual? Porque no pertenecen al reino de Dios el libre albedrío. No pertenece al reino de Dios la virtud del libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío no es otra cosa sino una fuerza que nos induce a caminar con nuestras propias fuerzas. Y el caminar con nuestras propias fuerzas es apoyarnos en una caña cascada, en una caña que al apoyarnos en ella se quiebra y enseguida termina con nosotros en tierra. Por ello muchos andamos a ras de tierra. Y aún mucho peor, hay mucha gente que le da una honra excesiva al libre albedrío. Y esa gente tiende a darle tributo a las fuerzas del hombre, comparándolas con un poder. Si hermano, es un poder que, como lo acabo de describir, terminará arrojándolo al suelo. Jesús dice claramente en su palabra: apartados de mí, fuera de mí, sin mí nada sois. Sin mí no tienes nada. Por ello entendemos que el libre albedrío podríamos compararlo con un humo, porque todo cuanto los hombres vanos imaginan y dicen del libre albedrío o acerca del libre albedrío es humo. Por ello, sin motivo repiten tantos errores. El hombre sin motivos, hermano, repite y repite y repite y repite el mismo error. Un cantante mundano en México decía: siempre caigo en los mismos errores, nada me han enseñado los años. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a confiarnos del libre albedrío y hacemos del libre albedrío una ley sin fuerza, una ley sin poder, una ley que no ha sido establecida por Dios. Y despreciamos la ley que es la palabra de Dios.
y la despreciamos y por ello sin motivo repetimos tantos errores. Ahora, si no queremos tomar consejo de nuestro enemigo, no debemos de darle oídos a la desobediencia. Repito nuevamente, hay mucha gente que ha tomado el consejo del enemigo. El enemigo es todo aquel que se manifiesta y dice, no, nosotros ya no somos de la ley, ya no participamos de la ley, ya no vivimos sin ley. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Para ser un verdadero cristiano tenemos que ser verdaderos amantes de la Biblia. Tenemos que ser bíblicos. Bíblicos. Tenemos que amar la doctrina bíblica. Y no debemos de darle o prestarle oídos a la desobediencia. Porque de dar oídos a la desobediencia nos estaremos engolosinando con otra vana confianza. Traigamos a la memoria algunas de las excelentes sentencias de las que está llena la Sagrada Escritura, en las que se nos humilla grandemente. La Biblia, amado hermano, la palabra de Dios es humillante para el hombre carnal. Hermano, el hombre carnal cuando escucha la Escritura se siente humillado, se siente ofendido. Cuando el hombre carnal escucha la Escritura bíblica, el hombre carnal cae al suelo o se da cuenta que está en el suelo. Se da cuenta de su manera de vivir, una manera de gusano. El gusano siempre se arrastra. El gusano siempre se va a arrastrar sobre la miseria. El profeta Jeremías dice así: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A qué hombre le gusta escuchar eso? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Oye, hermano, ¿cómo pone carne? ¿Pones la carne de su brazo? No, hermano. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y Isaías también dice claramente en su palabra. En el libro de Isaías, el profeta Isaías dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. La luz del sol ciertamente en nada nos ayuda. La luz de la luna de nada nos sirve. Si usted no tiene la luz de Jehová, la luz de la palabra de Dios, usted está perdido. No hay esperanza para usted. Si no ha entendido usted que la palabra de Dios es la ley y que la doctrina bíblica, la doctrina del Nuevo Testamento es una ley. Una ley que debemos de ejercitar, de respetar, de amar, y debemos de vivir bajo ella. Ciertamente el Señor no quita a sus siervos la claridad del sol ni de la luna, sino que para mostrarse Él solo glorioso en ellos, nos quita la confianza y nos quita la autoseguridad, aún de aquellas cosas que a nuestro parecer son las más excelentes. Es decir, amado hermano, que para que la luz de Dios pueda brillar sobre usted, usted tiene que despojarse por completo de toda autoconfianza, tiene que despojarse por completo de toda vanidad, de todo orgullo, de toda insolencia, y tiene que humillarse y entender que la Biblia es la ley. Y que sin la palabra de Dios usted no va a llegar a ningún lugar, siempre será un cobarde, un gusano que se arrastra a pie de tierra. Un gusano que nunca va a poder disfrutar el corto periodo de vida. Y será usted gusano, hermano, por voluntad propia. Porque Dios lo está llamando a la regeneración. Dios lo está llamando a que vuelva usted a tomar la imagen con la cual Él creó al hombre, la imagen divina. La Escritura dice: porque imagen y semejanza de Dios hemos sido creados.
Pero esa imagen y esa semejanza prefiere usted dársela al gusano que dársela a Dios. Humillándose usted mismo en la ignorancia. Yo le recomiendo que mejor se humille ante Dios. Deje su autoseguridad. La autoseguridad conduce, es como una caña cascada, repito, que al apoyarse usted se rompe y pierde la fuerza y el equilibrio y termina usted arrastrado en el suelo. Solamente las excelencias de Dios pueden operar en nuestra vida. Solamente la excelencia de la palabra de Dios puede llevarnos y regenerarnos. ¿Sabe usted cuál es el primer precepto de la elocuencia? ¿Sabe usted cuál es el primer precepto de la elocuencia? O la ley de la elocuencia. Es la pronunciación. Es saber pronunciar bien las palabras. ¿Sabe usted cuál es el precepto de la cristiandad? Todo en esta tierra tiene preceptos, leyes. Todo en esta tierra tiene preceptos y leyes. Es necesario que un grano, cualquiera que sea, un grano sea enterrado en la tierra y después la tierra tenga humectación, haya agua y después que el sol le pegue para que ese grano pueda dar un fruto. Es una ley. Si a ese grano es enterrado en la tierra, pero a ese grano no se le pone agua, no da fruto, no brota. Es una ley. Todo en la tierra es una ley, la ley de la gravedad, la ley del respeto. Hermano, podría pasarme toda la tarde enumerándole cuántas leyes hay. Pero ¿sabe usted cuál es el precepto de la cristiandad? Pero ¿por qué no hemos entendido esto? No hemos entendido que también la cristiandad es gobernada por leyes. Gobernada por una ley que Dios ha establecido en la tierra. No podemos vivir una cristiandad sin preceptos. No podemos vivir una cristiandad sin leyes. Entonces estaríamos viviendo una cristiandad tibia, mediocre. Una cristiandad sin poder, sin autoridad. Una cristiandad sometida y sobajada a los preceptos del hombre, a lo finito de la mentalidad del hombre. Una ley sobajada por la corrupción, por el soborno y peor aún, el autosoborno. Si no haces esto, Dios no te va a dar esto. Si no haces aquello, Dios no te va a responder. El autosoborno. Pero, ¿por qué el pecado le quitó también al hombre la integridad del entendimiento y la rectitud del corazón? Por ello no hemos entendido los preceptos de la cristiandad. No hemos entendido que la palabra de Dios es inquebrantable. Él mismo dice en su libro, en su santa palabra, dice: el cielo y la tierra van a ser destruidos y todo lo que haya en la tierra va a ser destruido, pero mi palabra no será destruida. Mi palabra es eterna y permanece para siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿por qué no podemos entender esto? No hemos podido entender esto porque el pecado le ha quitado al hombre la integridad del entendimiento. El hombre no puede entender esto porque su corazón está lleno de pecado, lleno de muerte. ¿Sabes tú lo que es la muerte, hermano? Lleno de muerte, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y esas palabras no las podemos cambiar. Donde hay muerte no hay entendimiento. Donde la muerte reina no puede haber entendimiento. ¿Acaso crees tú que los que están en el panteón cuando le llevan las flores entienden que les llevaron flores? ¿Tú crees eso? ¿Acaso crees tú que los que están ahí sepultados en el panteón, cuando tú les llevas la música, están escuchando la música? Donde reina la muerte no hay entendimiento. Por ello el pecado nos roba el entendimiento y la rectitud del corazón. Ahora, al decir la integridad del entendimiento, no estoy diciendo
que el hombre queda sin entendimiento. Escuche bien. No estoy diciendo que el hombre queda sin entendimiento, ya que es verdad que nos ha quedado algo de entendimiento y de juicio. Por ello, cuando escuchamos el Evangelio, ponemos atención y escuchamos. Gracias a ese algo de entendimiento, así como aquel hombre criminal que estaba siendo crucificado, en sus últimos momentos dijo: oye, espérate, deja de insultar a este santo. Nosotros merecemos este castigo, pero este santo no. En aquel había un residuo de entendimiento, como en cada uno de nosotros lo hay. En ti hay un residuo de entendimiento que no quieras aceptarlo, ese es tu problema. Que la única manera de vivir es a través de la corrupción, es tu manera. Que has hecho de la corrupción un estilo de vida, ese es tu problema. No me digas que todo Tijuana es la Coahuila. No me digas que todo Tijuana es la Coahuila, porque entonces me están diciendo que tu casa también es la Coahuila. Debemos entender, hermano. Ese es el México que estás creando. Esta es la vida que estás creando. Este es el estilo de vida el cual tú estás desarrollando. Aprovechate del entendimiento, de ese residuo de entendimiento que hay en ti, porque ese residuo de entendimiento, ese residuo de juicio no está corrompido del todo, hermano. Y debes de aprovecharte de esa parte. Como también la voluntad está completamente corrompida. La palabra de Dios dice: el espíritu está listo, pero la carne es débil. La carne está corrompida. El espíritu no, está presto, pero la carne está corrompida. Sin embargo, no podemos decir que nuestro entendimiento esté sano y perfecto. Nadie puede decir eso, que nuestro entendimiento esté sano y perfecto, hasta que no venimos a Jesucristo. Hasta que no venimos a Cristo y entramos en la regeneración, entonces podemos entender lo enfermo que estábamos. Porque cuando están débil y están envueltos en tinieblas, si tú no vienes a Jesucristo, tu entendimiento nunca sanará, nunca será perfecto, siempre vivirá en debilidad y estará envuelto en las tinieblas. ¿Por qué hago esto? Hermano, no me digas que cuando terminas de ver una revista pornográfica te sientes bien. No me digas eso. No me digas que después de emborracharte el otro día te sientes muy bien. No me digas eso. Estoy seguro que tú dices: ¿por qué lo hice? No supe por qué lo hice. Claro que no supiste por qué lo hiciste. Claro que no sabes por qué lo hiciste, porque no hay en ti entendimiento. De haber en ti entendimiento comprenderías por qué lo hiciste. Porque vives en tinieblas. Porque no quieres amar la luz. No quieres amar la verdad. No quieres amar la palabra. No quieres vivir en la iglesia. No quieres sentarte a la iglesia. No quieres someterte a Dios. Entonces, si no te sometes a Dios, vivirás sometido bajo la corrupción. Si tú no te sometes a Dios, siempre vivirás sometido a la corrupción, haciendo lo que la corrupción manda. ¿O sí, hermano? Siempre dejándote guiar por las tinieblas. La palabra de Dios dice estas palabras, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos para con los otros. San Juan capítulo 18. No hay comunión con Dios. No tienes comunión con Dios. Según tú dices: yo creo en Dios a mi manera. Pues tu manera no sirve. Tu manera no sirve. Yo creo en Dios a mi manera.
sirve tu manera. Solamente hay una manera, y esa es una manera bíblica. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano, a causa de su rudeza, es incapaz de ir derecho en busca de la verdad. El entendimiento humano es rudo, hermano. Es áspero. Es bestial. Por ello el Señor dice en su palabra, habla acerca de la bestia. Habla acerca de la bestia. El Señor nos compara el entendimiento humano con el entendimiento de una bestia. Es rudo. Es incapaz de ir derecho en busca de la verdad. Y anda vagando de un error a otro, como quien va a tientas en la oscuridad. Y cada paso tropieza, hasta que desaparece aquella oscuridad. Así, al investigar la verdad, deja ver cuánta es su ineptitud para lograrlo. Oh, mi hermano, es nuestro trabajo investigar. Un verdadero cristiano es un cristiano verdadero es un investigador. ¿Sabías tú que nuestro Dios, el Dios que alabamos, Jesús de Nazaret, es el Dios de la sabiduría, es el Dios de la inteligencia, y que solamente a través de la inteligencia puedes volverte investigador? Solamente a través de la inteligencia el hombre inteligente busca, investiga. El hombre mediocre, el hombre ignorante no busca y no investiga. Eso es nuestro trabajo, venir a ser investigadores de la verdad. Así como aquel apóstol Lucas, así como el doctor Lucas, que se dedicó a la tarea a investigar para ver si lo que decían era así. Jesús, en el Evangelio de San Juan capítulo 18, encontramos esto. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo le fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Por lo tanto, como buen cristiano, debemos de investigar en dónde está el reino de Dios. Él dice claramente: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Aun cuando mucha gente piensa que el reino de Dios está establecido aquí en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Ahora comprendemos que son los escritores paganos los que se ponen a buscar las cosas superficiales y sin valor alguno. Son esos falsos maestros. Son esos falsos predicadores cobardes los que se ponen a predicar cosas sin valor, superficiales, y en cambio las importantes no las predican, no las ven o pasan por ellas desapercibidamente, ya que en sus escritos o en sus predicaciones no encontramos algo que se aplique a la conciencia. No encontramos algo que se aplique a conciencia, que se aplique verdaderamente a la persona. El esfuerzo de ellos es un esfuerzo vano, y vano porque no logran nada, especialmente cuando se trata de cosas inferiores, ya que solo se enfocan en la inteligencia de las cosas terrenales, en la inteligencia de las cosas terrenales. ¿Cuántas iglesias emergentes solo predican una parte del evangelio y la otra no? Solo predican lo dulce del evangelio. El evangelio es una espada de doble filo. No puedes nada más recibir que te penetre una mitad y la otra no. No puedes permitir que nada más seas penetrado por una parte del filo de la espada. Cuando entra la espada entra completa, con los dos filos cortando por ambos lados. No puedes recibir nada más lo dulce del evangelio y despreciar lo amargo. No puedes recibir nada más la bendición y aborrecer la ley.
No puede recibir nada más la bendición y echar y desechar el juicio. No puede recibir nada más el cielo sin estar advertido del infierno. Hay un infierno. Hay un infierno, hay un lago de fuego esperándonos. Por eso ese esfuerzo es un esfuerzo envanecido que no logra nada, especialmente cuando se trata, como dije, de cosas inferiores, porque ese esfuerzo solo se enfoca en la inteligencia de las cosas terrenales, cuando debemos de ser inteligentes en las cosas espirituales. Debemos de usar nuestra inteligencia en las cosas espirituales y investigar a profundidad, hacer estudios minuciosos acerca de la verdad, hacer estudios minuciosos de la existencia clara de Dios. Ahora debe de tomar en cuenta que llamo cosas terrenales a las que no se refieren a Dios. Todo lo que es terrenal no se refiere a Dios, ni a su reino, ni a la verdadera justicia, ni a la bienaventuranza de la vida eterna, sino que están ligadas a la vida presente y en cierto modo quedan dentro de sus límites. Todo lo terrenal vive limitado. Toda persona humana vive limitada. Todo cristiano carnal vive lleno de limitaciones. Todo cristiano, toda iglesia emergente, toda iglesia postmoderna, toda iglesia que no ha entendido que la iglesia no cambia, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que no ha entendido esas palabras no puede disfrutar de las cosas espirituales, solo disfruta de las cosas limitadas como son las cosas terrenales. Todo verdadero cristiano, la palabra de Dios dice, debe de entender todo verdadero cristiano. La palabra de Dios dice, porque el que ha nacido en Cristo nueva criatura es, y una nueva criatura desarrolla nuevos gustos, nuevos hábitos. Una nueva criatura tiene nuevos deseos, tiene nuevas pasiones, tiene nueva manera de ver la vida. Una nueva criatura, verdaderamente en ella surge una nueva actitud. Una nueva actitud que le empuja a desear las cosas celestiales, las cosas divinas, las cosas eternas. Pero hoy en la actualidad, la iglesia posmoderna, la iglesia emergente, le está adjudicando al Espíritu las obras de Satanás. Repito esto, hermano. Recordemos lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue apuntado por el dedo de la ignominia. Cuando fue apuntado por el dedo del desprecio, le dijeron: todos tus milagros los haces porque Baal te respalda. En aquel tiempo, las obras del Espíritu Santo, las verdaderas obras del Espíritu Santo, estaban siendo adjudicadas a Satanás. Hoy, en la actualidad, es al revés. Hoy las obras de Satanás están siendo adjudicadas al Espíritu Santo. Y eso no sé si usted lo pueda entender. No sé si usted lo pueda entender. Pero yo le invito a que rectifique su camino, a que entienda que este ciclo de vida es muy corto y el infierno es eterno. El infierno es eterno. Es un lugar en donde su alma va a ser atormentada eternamente. Y el tormento terrenal no se puede comparar. No se puede comparar con el tormento terrenal. Con el tormento infernal. Hoy tú tienes un poder. Aprovechalo. Hoy tú tienes una fuerza. Aprovechala. Hoy tú tienes una capacidad, dale uso. Hoy tú tienes una oportunidad, no la desprecies. Reconcíliate con Jesucristo. Él te va a traer a una vida nueva.
con un nuevo entendimiento, con nuevos apetitos, con nuevos deseos, con una nueva hambre, con un nuevo enfoque, con una nueva visión. Que muchos viven sin visión, como dice Proverbios 29. Para concluir esta predicación, voy a leer lo que dice Proverbios 29. Cuando una persona vive sin visión, esa persona no puede prosperar ni puede hacer feliz a su familia, porque en él no hay felicidad, no hay visión. Dice Proverbios 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. En la actualidad, nosotros los que queremos guardar la ley, nosotros los que guardamos la ley, somos juzgados, mal juzgados, criticados, ofendidos, rechazados, excluidos. No te juntes con él, no vayas con él, no hagas negocio con él. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre santo, maravilloso de Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo he hablado tu palabra, la que has puesto en mis labios, la que has puesto en mi corazón, la que me has dado para hablar. He hablado tu palabra a este pueblo, mis manos las lavo en la sangre de Cristo. Mis manos las lavo en la sangre de Cristo. No recaiga la sangre de estos sobre mis manos, caiga sobre ellos mismos, caiga sobre su insensatez, caiga sobre su propio desprecio. En Jesucristo oro por ellos, porque les des tiempo para que se arrepientan, porque les des tiempo, Señor, para que entiendan que tú has venido a dar tu vida para recoger a cambio una iglesia sin arruga ni mancha, una iglesia esforzada, una iglesia limpia, sin corrupción. Bendice a nuestra nación, bendice a nuestro presidente, bendice a nuestro gobernador, bendice a nuestro poder ejecutivo, a nuestro poder legislativo, a nuestro poder judicial. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que se esfuerzan por hacer tu palabra, por obedecer tu ley, por amar tu ley. Bendice a nuestro pastor, bendice a nuestra iglesia, bendice a todos aquellos, Señor, que aman tu verdad, en el nombre precioso de Jesucristo. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Te habló tu hermano y amigo Manuel Muñoz. La siguiente semana estaremos hablando acerca de las leyes humanas, de cómo en contraste con las leyes de Dios, estaremos hablando acerca de las leyes humanas. Que Dios los bendiga, hermanos, y recuerda, ninguna obra que hagamos para el Evangelio, ninguna obra quedará sin pago. El Señor recompensará a todos.